Domingo segundo de Pascua, también llamado Domingo de la Divina Misericordia, fiesta instituida por el ahora santo Juan Pablo II, al discernir las revelaciones recibidas a Sor María Faustina Kowalska, de Jesús que pide que la humanidad se vuelva a su corazón misericordioso, que ningún pecador tema recibir la misericordia que Él quiere otorgar a la humanidad. Este es el día en que tenemos ese recordatorio, que nuestro Dios es bueno, es misericordioso, pero eso implica también la exigencia de nosotros mismos ser misericordiosos. Conocemos bien las diferentes facetas de la misericordia, basadas en la compasión, en el perdón, en la reconciliación, entre muchas otras. Y las obras de misericordia que encontramos en el Evangelio de San Mateo, también las conocemos. Estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me hospedaste, enfermo y encarcelado y me fuiste a ver. Son 6 obras de misericordia que están en el Evangelio y por cuestión catequética se le agregó una más, de dar cristiana sepultura a nuestros difuntos. Las 7 obras de misericordia corporales, que bien, hoy no vamos a profundizar en ellas, puesto que ya sabemos cuáles son. No nos falta hablar mucho al respecto, lo que nos falta es ponernos a vivirlo. De lo que quiero más hablarles el día de hoy es no tanto lo contrario a la misericordia, que vendría siendo la injusticia, la crueldad, el rencor. Más bien, cuidar algunas cosas que pueden parecer obras de misericordia, pero no lo son. Es muy delgada la línea que confunde una verdadera obra de misericordia a una que te hace daño, que te estanca en la inmadurez. Y esto le llamaremos las obras de desmisericordia. Debemos ser astutos para detectarlas. Son cosas que tanto nos podemos hacer nosotros mismos como podemos hacer a los demás. La primera obra de desmisericordia: dar de comer al que ya está lleno. La gran contradicción de nuestros tiempos. Mientras hay tantos que no alcanzan para comprar el alimento más básico, hay otros que gastan excesivamente en dietas, en gimnasios, en medicamentos y tratamientos para tratarse las enfermedades que se causan debido a sus excesos en el comer. Nunca habíamos tenido tanta comida, ni tanta comida chatarra, y hemos aprendido no a comer para vivir, sino a vivir para comer. Cuando alimentamos al que ya está lleno, cuando nos alimentamos estando ya llenos, ahí no hacemos una obra de misericordia, sino de glotonería. Algo que daña nuestra salud, debilita nuestra voluntad y nos hace insensibles a la necesidad del que nos rodea, de aquel que no tiene ni lo más básico para vivir. Alimentar al hambriento es una obra de misericordia. Dar de más al que ya tuvo suficiente, más bien es una obra de desmisericordia. Segunda, dar de beber alcohol al que está sediento, pero de Dios. Ves a alguien triste, alguien que pasa por una pérdida, por un muy mal rato, y para nosotros o para otros, como una obra de misericordia, o más bien la vemos como un acto de amistad, los invitamos a tomar, creyendo que con eso se olvidan las penas, pero no, solo se intensifica más la sed, que vamos a tratar de llenar con el mismo vicio, pero solo haremos un abismo más grande. El problema que ya teníamos le añadimos otro, y nos vamos alejando cada vez más de aquella fuente que realmente saciará nuestra sed. No pensemos que le hacemos un favor a alguien induciéndolo a un vicio, creándole esta falsa y dañina necesidad. Mejor acerquémoslo a aquel que será la fuente de su sanación, aquel que podrá curar su soledad y darle un nuevo propósito en su vida. Tercera, dar vestido al que ya tiene demasiado, vestir al que ya tiene demasiada ropa. Claro, la obra de misericordia se refiere a que tú que tienes, dale al que no tiene. Pero cuando uno adquiere para sí o le da de más,
al que ya tiene demasiado, al que no cumple una necesidad, sino solamente un lujo sobre otro, acumulando, teniendo todo, pero no aprovechando nada, guardarropas y cajones repletos, y todavía sentir que te falta, volverte materialista, superficial, creer que vales por lo que tienes y no por lo que eres, que te define la marca de lo que usas, y que te estás creando tantas falsas necesidades de que necesito esto, debo de tener aquello. No solamente prendas de vestir, aparatos y toda clase de cosas que solo se acumulan y más que ayudar y facilitar la vida, la estorban y la complican. Eso es una obra de desmisericordia. Realmente es más causa de compasión alguien que está saturado de tiliches y tiene una vida tan desdichada de tener tanto y ser tan poco, que ver a aquel que tiene apenas lo necesario para vivir, pero es libre, pero es feliz. Cuarta, estuve enfermo y me sobreprotegiste. Claro que hay que demostrar compasión a aquel que sufre, ya sea por la enfermedad, por la tristeza, la soledad, pero no confundir la solidaridad y la misericordia con la sobreprotección. Cuando los enseñamos a autocompadecerse, a exagerar sus males, a hacerlos sentirse siempre víctimas, a hacerlos creer que nosotros los vamos a proteger siempre en lugar de ayudarlos a salir adelante, en vez de ayudarlos a ser fuertes, a tener la actitud de fe correcta ante el sufrimiento. No es obra de misericordia aquel que se quiere pasar de bondadoso, convirtiendo a los demás en eternos cargadores de sufrimiento. Obra de misericordia es: me compadezco de tu dolor, pero te ayudo a salir adelante. No es obra de misericordia de que estás tumbado, pues me tiro contigo, sino de que yo de pie te ayudo a que también te pongas de pie. Quinta, era forastero y no me ayudaste a volver a casa. Si recibimos a alguien que va de paso, lo que debemos hacer es ayudarlo a llegar a su destino, no hacerlo siempre dependiente de nosotros. Ahí está muy polémica la situación entre aquellos que llegan a pedirnos, y siempre como un acto de misericordia, nuestra moneda, para que curen el hambre de ese momento, o en algunos casos para que sigan alimentando su vicio. Nuestra moneda que les da de comer en ese momento, pero que los mantiene en la calle. La actitud del que prefiere siempre estar dando el pescado en lugar de enseñar a pescar. Una verdadera obra de misericordia es enseñar a los demás a ser independientes de nosotros. Yo creerme el héroe de la misericordia porque hago que siempre dependan de mí. Eso es una misericordia mal entendida. ¿Tu caridad de veras lleva a los que ayudas a ser independientes? ¿O solamente es para tapar necesidades y crear nuevas necesidades? Sexta, estuve encarcelado, pero no me ayudaste a corregir mis errores. Aquel que falla, aquel que de veras comete un error que debe corregir y que está padeciendo las consecuencias de sus actos, claro, hay que mostrarle nuestra solidaridad y mostrarle el rostro misericordioso de Dios. Pero hay quienes hacen el papel de cómplices o de tapaderas, haciendo así que el otro solamente se consuele de que no pasó nada y que pueda continuar con su mismo estilo equivocado de vida. Cuando también una de las obras de misericordia espirituales es corregir al que yerra. El que sea tu amigo significa que no te voy a dar la espalda, que voy a perdonar tus errores, que no te voy a juzgar, pero también me implica decirte, aunque te duela, aquello que tienes que corregir, ayudarte a extirpar aquello que te está haciendo daño. No entenderemos mal la misericordia al ser excesivamente indulgentes con alguien que debe corregirse. No entenderemos mal la misericordia cuando más bien lo que tenemos es un excesivo afán de caer bien, no de buscar el verdadero bien de la persona. Y séptima obra de desmisericordia, dar cristiana sepultura a nuestros difuntos, pero enterrarnos con ellos.
¿Cuántos creen que honrarán siempre la memoria de su difunto, vistiendo siempre las vestiduras de luto, siempre estando tristes, siempre estando pegados a sus cenizas o a su tumba, renunciando nosotros a vivir, prohibiéndonos ser felices en su ausencia? Eso de ningún modo es una obra de misericordia para ese difunto que ya vivió lo que tenía que vivir en este mundo y ahora debe descansar en paz, y para ti que ahora Dios te presta vida para continuarla, para realizar la misión específica que tú tienes. No pienses que estás honrando su memoria ni haciendo ningún acto de misericordia, enterrándote en vida con tus difuntos. Bien, esto nos ayuda a ver otro aspecto de lo que no es la misericordia. Tengamos cuidado y aprendamos de Dios, que es Padre, pero no es paternalista. Es bueno, pero también es exigente. Es misericordioso, pero también es justo. Que Él perdona, pero nos ayuda a salir adelante de nuestras equivocaciones y pecados. Nos ama, pero porque ama nos corrige. Entendamos bien la misericordia de Dios hacia nosotros, para que sea esa misma que recibimos, la que también practiquemos con el prójimo. Que tengas un bendecido domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.